Mi nombre es María Belén Gutiérrez Cieiro, soy periodista, soy docente en el módulo de gráfica del taller de radiográfica y televisión en varios niveles de la Universidad Nacional de La Matanza y además durante más de 8 años fui subeditora de la web de Diario Popular. ¿Cómo es el trabajo en una redacción periodística? Bueno, es distinto el trabajo en una redacción de papel que una redacción digital. ¿Por qué? Porque en el papel el periodista tiene asignadas una cierta cantidad de páginas que durante el día, la semana, el mes o el tiempo que sea la extensión, digamos, de la duración del medio en el que esté, él o ella tiene que trabajar, y en la web es todo día a día, hora a hora, minuto a minuto. Entonces tiene que haber una coordinación en general entre los periodistas, con los editores, con los subeditores, para ver quién va a cubrir cada cosa, desde qué lado se va a cubrir. En el medio en donde estaba yo éramos pocos, entonces teníamos que tratar de cubrir baches la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, por ejemplo, el redactor tenía que buscar la imagen, tenía que ver cómo ilustraba esa nota, si había que usar un video, se lo tenía que pasar al compañero que hacía multimedia para tratar de que ese video esté más o menos acorde para subir a la web. Y es un trabajo en equipo que lleva mucha cabeza. Hay días en donde realmente estamos súper tapados de trabajo, días por ejemplo como marchas, como día de que se promulga tal o cual ley, o cuando suceden los atentados o hechos de mucha repercusión mediática, y realmente en lenguaje coloquial no nos dan las manos para escribir, pero tenemos que salir, tenemos que tratar de tener la nota lo antes posible. Es un ritmo más frenético que en el papel, porque ustedes entiendan que en el papel el periodista, salvo que le caiga una bomba, el resto sabe cuándo se va a ir, y a veces en la web no siempre es así. Pero bueno, realmente es muy dinámico. ¿Qué características clave tiene un texto escrito para gráfica o para web? Bueno, a veces difiere las características para la versión impresa que la versión digital. Por lo general, la versión impresa, los títulos tienen que ser impactantes, ¿sí? Tienen que leerse de un pantallazo. Las fotos a veces tienen que ser también fuertes. Y en la web nosotros obedecemos a otros criterios, en donde si bien también tienen que ser impactantes, el título está bueno que sí sea, también tienen que ver con cuestiones de SEO, de posicionamiento, que no podemos dejar de lado. Pero es fundamental realmente que en cualquiera de los casos, sea en la versión papel o en la versión digital, tiene que entenderse el texto rápidamente. Sobre todo en la web, en donde uno va scrolleando, y si hay un título que no entendió, no le interesó, sigue scrolleando. Por eso es necesario captar al lector rápidamente, y para eso necesitamos que los textos, los títulos y todos los elementos que componen esas noticias sean claros, sean concisos, sean contundentes y sean también llamativos. ¿Qué permite el lenguaje de un texto para ser leído que los textos para radio o TV no admiten? Bueno, en la parte impresa o digital, el texto en la gráfica tiene algunas limitaciones que en la radio o en la televisión suelen tener más licencias. Por ejemplo,
Si una persona en radio o en televisión tiene muletillas al hablar o repeticiones, puede sonar un poco molesto, pero bueno, por ahí hace la persona y queda así. Ahora, en la gráfica es realmente complicado que esas muletillas salgan impresas, porque realmente quedan feo, porque desluce el texto, lo opaca y hace ver al periodista como que le falta vocabulario. Entonces por eso es tan importante no repetir, por eso es tan importante cuidar el lenguaje, en especial en la gráfica, porque el lector cuenta con una ventaja que tal vez en la radio o en la televisión no la tiene, que es que el lector puede volver al texto cuantas veces quiera, en el lugar que quiera, desde el momento que quiera, y ahí va a ver, uy, pero esta persona repitió 4 veces en 2 párrafos la misma palabra. Bueno, ahí está nuestra tarea para que el texto sea ameno, sea entretenido, sea comunicable y obviamente esté prolijo. ¿Por qué se dice que un texto debe tener coherencia y cohesión? La coherencia y la cohesión son fundamentales en cualquier texto, sea periodístico o no. Obviamente que en lo periodístico nosotros hacemos mucho más foco. Por ejemplo, en los talleres, una condición sine qua non es que los alumnos tienen que escribir textos comunicables y para que sean comunicables tienen que tener una coherencia y tienen que tener una cohesión. Porque si no, en definitiva, es un conjunto de palabras que no tienen sentido, que por ahí suenan lindos, pero que no se entiende. Algo que suelo decirle muchas veces a los chicos cuando redactan algo es, por ejemplo, bueno, trajeron un texto, yo no lo entiendo, entonces le digo, la verdad no lo entiendo, léelo, lo lee. Y me dice, claro, lo que pasa es que lo que yo quise decir es tal cosa, pero lo que vos quisiste decir, el lector no lo sabe. El lector lee lo que vos escribiste. Entonces lo que quisiste decir tiene que estar y tiene que ser entendible, porque si no se entiende, si no, vos no lo entendés, menos lo va a entender el lector. Así que por eso es tan importante la coherencia y la cohesión. ¿Por qué los gerundios generan tanta dificultad al momento de aplicarlos? ¿Qué tema los gerundios? ¿Qué tema los gerundios? Muchas veces se tiene como una especie de adicción al gerundio, ¿no? A usarlo porque sí. Y una cosa, de nuevo, es en la radio, una cosa es en la televisión, que por ahí en la oralidad pasa y queda. Y otra cosa muy distinta es en la gráfica. Entonces no podemos poner todos los verbos en gerundio porque te suena de haberlo escuchado en radio o te suena de haberlo escuchado en televisión. Radio, gráfica y televisión tienen lenguajes distintos, entonces necesitan recursos distintos. El gerundio en la gráfica es complicado porque el gerundio, si partimos de la base que es un verbo en movimiento o un verbo que sucede o se utiliza para acciones en simultáneo, es como a veces salimos tan rápido por querer hacer las cosas y rápidamente que salgan en la web, que nosotros no podemos estar viendo, a ver, robó, huyó y lo pescaron. Son 3 acciones que pasan una después de la otra. Entonces, si pasan una después de la otra, no podemos poner robó, huyó y lo terminaron pescando. No, porque no queda. Es fundamental ser directos, ¿sí? A la hora de hablar y a la hora de expresar las ideas, porque como dije, es un pantallazo y al ser un pantallazo la lectura tiene que ser rápida. Por eso, si se quiere, muchas veces le huimos a los gerundios y con razón, si se quiere. ¿Son importantes los paratextos al escribir para un medio gráfico o digital? ¿Qué pueden aportar? Los paratextos nos permiten a nosotros oxigenar la lectura.
darle un poco de tranquilidad al lector para que cuando vea un montón de texto no diga, uy, es un montón de texto, no quiero leer. Entonces, ¿qué hacemos? Recurrimos a los subtítulos, recurrimos a las imágenes, recurrimos a los videos, sobre todo en la web, para ir mechando el texto y que no quede como un bodoque textual que abruma. Entonces, de esta manera, con los epígrafes, sobre todo en la parte impresa, con los recuadros, los destacados, en la web los resaltados, las negritas a veces, bueno, tratamos de llamar la atención al lector, pero siempre guiándolos por el camino del texto. ¿Se compite aún por la primicia en los medios? ¿Qué tema este, no? Porque es una pregunta que abre un debate que no sé si es para ahora o no. ¿Se compite sí, se compite, todavía se sigue compitiendo. Les diría que muchas veces la lucha está más en las redes sociales, en Twitter, por ejemplo, que lo que es en la parte de la web, porque muchas veces por competir en esa lucha, por sacar primero la noticia, a veces se nos pueden pasar en la web muchas cosas, errores de tipeo, o nos faltan palabras, porque, por ejemplo, en la web de Popular no había correctores, entonces estábamos los subeditores y los editores, y salía, y queríamos salir y salía. Pero ¿por qué digo esto que es un debate? Porque en realidad hoy en día no todos los medios compiten por, los medios digitales, compiten por la primicia, sino por posicionar en Google, por llegar primero a tendencias de Google, porque los textos tengan más tráfico, traccionen más tráfico, y les diría que eso va a veces por cuestiones separadas, porque incluso hay alguien que sacó primero la noticia, pero que tiene más tráfico, más cantidad de visita que nosotros. Entonces, bueno, influyen un montón de factores. Pero en definitiva, a mí personalmente me gusta siempre sacar primero la noticia si la tenemos, y está chequeada obviamente, salir primeros. Pero sí, hoy la arena mediática, pero la arena no mediática, la arena virtual está dada quizás en el posicionamiento en los buscadores. ¿Cuáles son los errores comunes que se cometen al escribir un texto para gráfica? ¿Qué cosa debemos cuidar? Fundamental, no pensar que gráfica, radio y televisión se escribe de la misma manera. Si yo escribo bárbaro para radio, no significa que escribo perfecto para gráfica. Si yo escribo bárbaro para televisión, no significa que escribo perfecto para radio. Los tres tienen un lenguaje específico y en la gráfica es fundamental cuidar, por ejemplo, la no repetición de palabras, ser claros a la hora de hablar, ir directo, no ir con vueltas, tratar de que sea un texto entretenido, ameno, bien contado y no perder de vista nunca que estamos hablando de textos periodísticos. Entonces, muchas veces por querer darle un estilo y querer tratar de darle algún vuelo literario, nos olvidamos de la cuestión más básica, que es que armamos textos periodísticos. Entonces, creo que lo fundamental es ser claros a la hora de verter los contenidos, respetar las estructuras que muchas veces venimos arrastrando desde otros módulos, radio, televisión o viceversa, respetar las estructuras que cada uno de los módulos tenga y fundamentalmente, bueno, saberlos comunicar y ir al punto.